Vamos a hacer una oración, vamos a buscar a Dios. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Padre, que tomes el control de esta reunión, que quites toda distracción, Señor, que pudiera haber, Señor amado, en nuestras mentes, toda distracción, Señor, que hay, Señor amado, Padre, afuera. Pues sabemos, Señor amado, que la gente tiene sus actividades, Señor, pero que nos ayude, Señor amado, a todos a concentrarnos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. Danos dominio propio, bendícenos a todos los presentes y a los que han de escuchar esta palabra, Padre, en alguna otra iglesia, bendíceles también a ellos y bendice a todos aquellos que escuchan este mensaje en sus casas a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, bendícenos a todos, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Padre. Amén, Jesús. Amén. El ciclo que estamos compartiendo con ustedes lo hemos titulado El Reino de los Cielos. Hoy vamos a seguir teniendo el tercer obstáculo. Vamos a retomar el tercer obstáculo para entrar al Reino de los Cielos. Le hemos titulado a esta enseñanza La desobediencia, segunda parte. Es el tercer obstáculo, que es la desobediencia. Hay una segunda parte. No sin antes tener un recordatorio de lo que compartimos con ustedes la semana pasada, la primera parte de este tema. Mateo capítulo 7, versículo 21 fue nuestro pasaje con el cual iniciamos esa enseñanza. Mateo 7, 21 al 23 dice así la Escritura: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esos tres versículos vimos que no es suficiente entonces llamar Señor, Señor a Jesús. Aunque la gente ore mucho y le diga a Jesús, Señor, Señor, no es suficiente. Aunque la gente profetice y las profecías supuestamente se cumplan, pero le dicen a Jesús, Señor, Señor, no es suficiente. Aunque las personas oren y por una sanación o un milagro, sí, no es suficiente tampoco eso. Aunque la gente diga, yo oré en el nombre de Jesús por tal persona para que se sanara, le dije al Señor, Señor, aunque tú le digas Señor, Señor a Jesús, amada persona, y ores, no es suficiente, no es garantía para que tú entres al reino de los cielos, para que tú y yo entremos al reino de los cielos. ¿Qué sí nos garantiza? Dice aquí Jesucristo, dice el versículo 21, yo solamente lo voy a leer: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estuvimos explicando versículo por versículo de Mateo 7, 21 al 23, algunos puntos, estuvimos compartiéndolos también, y terminamos ese estudio con los siguientes pasajes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Repito, sé que vimos otros puntos interesantes, pero ahí está la enseñanza, tú la puedes volver a escuchar. Ya está liberada en el canal. Y terminamos esa enseñanza con este último punto, con estos pasajes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y compartíamos en este pasaje que tú y yo invocamos el nombre de Jesús. Que cada persona que ora, que cada persona que va a una congregación, etcétera, invoca el nombre de Jesús. Dice aquí la Biblia que todos aquellos que mencionamos el nombre de Jesús, apártese de iniquidad. No debe de haber iniquidad. No debe de haber maldad. Debe de haber obediencia, fe, respeto, amor, humildad, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado explicando.
Eso es muy importante. Si tú hasta ahorita estás invocando el nombre de Jesús de la manera que tú quieras, lees la Biblia, invocas el nombre del Señor, alabas, le adoras, etcétera, pero tú estás haciendo maldad, dice aquí la Escritura que te debes de apartar de la maldad. Pues dice la Biblia que todos aquellos que invocan el nombre de Cristo deben de apartarse de la iniquidad, del pecado. Eso es lo que Dios manda a tu vida, si tú estás haciendo lo malo. Y terminábamos nuestra enseñanza con el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Fíjate lo que dice la Biblia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué el hombre más sabio del mundo recomienda esto? Porque esto es el todo del hombre. Porque según tu comportamiento, según tu relación con Dios, según tu respeto a Dios, según tu obediencia a Dios, depende tu eternidad. Depende la eternidad de tu alma, de nuestra alma. Hermanos y amigos, hay eternidad. Hay una eternidad. Después de esta vida, hay otra vida que se le llama la eternidad. Y la Biblia nos enseña que solamente hay dos lugares donde nuestras almas van a ir por toda la eternidad. Es el cielo o es la condenación eterna, como lo dice la Biblia, el infierno. Por eso se trata, de eso se trata, estas enseñanzas. Que todos aquellos que no son parte del reino de Dios sean parte del reino de los cielos. Y para ser parte del reino de los cielos hay que quitar los obstáculos que te impiden o le impiden a una persona ser parte del reino de Dios. Pasemos entonces a nuestro estudio del día de hoy. Tercer obstáculo para entrar al reino de los cielos, la desobediencia, segunda parte. Y vamos a ver Mateo 7:21. Fíjate lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no solo en este pasaje se nos habla de que Dios pide que se haga su voluntad. Pues este pasaje dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hay más pasajes donde Dios pide que se debe de hacer su voluntad. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36, fíjate lo que dice la Escritura. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Te das tu cuenta? La voluntad de Dios. Vuelvo a leer. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, una persona puede hacer la voluntad de Dios y le conviene, que haga la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que obtenga la promesa. Hay una bendición cuando un ser humano decide hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente está este pasaje, vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estos pasajes nos dejan ver que es importante hacer la voluntad de Dios, que Dios demanda que se haga su voluntad. Bueno, estamos hablando mucho de la voluntad de Dios. Y viene la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amados,
La voluntad de Dios no solo es el que guardemos los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Yo sé que explicamos brevemente la semana pasada, nos referimos a algunos mandamientos, pero no solamente eso es la voluntad de Dios. Sabemos que en el monte Sinaí fueron dados 10 mandamientos, de los cuales tú y yo y todo ser humano debe de poner por obra, porque son mandamientos de Dios. Y son importantísimos para todo ser humano. El no matarás, el no adulterarás, no codiciarás. Importantísimos todos los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Entonces, amada persona, qué importante es que tú tomes en cuenta los mandamientos de Dios. Repito, entonces, qué importante es tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Repito, fueron dados en el monte Sinaí varios mandamientos, 10 mandamientos, pero no solamente eso es la voluntad de Dios, no solamente esos mandamientos debemos de poner por obra. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19, vamos a adentrarnos en este punto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a responder esta pregunta. 1 de Pedro 4, 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y aquí nos encontramos algo muy importante. Fíjate lo que dice la Biblia, la primera parte. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Y entonces nos encontramos que a veces la voluntad de Dios va a ser que un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana padezca por él. Entiéndase, sufra por causa del evangelio, sea perseguido, sea perseguida, sea encarcelado, sea encarcelada, porque esa es la voluntad de Dios. Y amados, a través de los tiempos ha habido cristianos que han sufrido por causa del evangelio, por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Han sido encarcelados, han sido azotados, y etcétera, ¿no? Han sido perseguidos. Actualmente hay gente cristiana que ama a Dios que está padeciendo persecución. Pues bueno, dice la Biblia que Dios permite eso. Esa es la voluntad de Dios, que las personas sufran por causa de Él. ¿Y por qué la gente va a sufrir por causa de él? No porque el cristiano sea masoquista o quiera sufrir por él, no, sino que por estarse sujetando a la voluntad de Dios, por no negar la fe, porque allá en otros países, si tú eres cristiano, pues son perseguidos porque te quieren que tú dejes la caminata cristiana, dejes de amar a Cristo, y si no lo haces, pues te azotan, pues te pueden hasta matar. Te encarcelan, te quitan tus posesiones. Y es horrible lo que están sufriendo actualmente muchas personas que aman a Cristo. Están sufriendo por causa de Él. Pues bueno, la Biblia dice que Dios, a veces así será la voluntad de Él. Que su iglesia, es más, Jesús dijo, si en el leño verde hacen esto. O sea, hablando de su persona, de lo que Él sufría, de lo que le hacían y de lo que iba a pasarle a él. Si en el leño verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? Entonces, amados, que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ti si de alguna manera haces sufrir por causa de Cristo. Algún vituperio, alguna situación familiar, que te deshereden, que te quiten cosas, que te corran de tu casa, etcétera, por causa de Cristo, y eso ha pasado. Y eso es muy importante, amados, es muy importante, porque la Biblia dice que aquellas personas que quieran ser parte del reino de los cielos, pues tienen que aprender a hacer la voluntad de Dios, y a veces la voluntad de Dios va a implicar ese tipo de situaciones, y tú tienes que estar bien firme de sufrir por causa de Cristo, y que hagas la voluntad de Dios, no solamente guardes los mandamientos de Dios, sino que cuando sufras por causa de Él, tú obedezcas a Dios, estés firme en la fe, no te desanimes, sino que tú estés firmes en la fe. Como dice entonces aquí la Escritura, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
Encomienden sus almas al fiel Creador. O sea, en pocas palabras, mira, si tú estás padeciendo, si tú estás sufriendo por causa de Cristo, por causa de tu fe, es importante que tú busques la ayuda de Jesús. Es importante que tú busques la ayuda de Dios, que encomiendes tu alma al Creador. ¿Y cómo termina el pasaje? Y que hagas el bien. Que hagas el bien, no que hagas lo malo. Pues todos aquellos que invocan el nombre del Señor deben de apartarse de la iniquidad. Que hagas el bien. Amados, esto es palabra de Dios para nuestras vidas. Es palabra de Dios para tu vida. Amén. Ahora, ¿qué más es la voluntad de Dios? Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí nos encontramos que la voluntad de Dios también para los seres humanos, para las personas, para los cristianos, es que seamos agradecidos, que aprendamos a dar gracias a Dios. Que cuando tú te levantes le digas a Dios: Dios, gracias por este día. Que cuando tú te vayas a tu trabajo: Señor, gracias por el trabajo que me das. O sea, que tú seas agradecido con Dios. Hay gente que es muy mal agradecida. Hay gente que no le da gracias a Dios. Y yo creo que Dios nos manda a todos, y sí toma en cuenta un corazón que es agradecido. Pero un corazón que es mal agradecido, eso a Dios no le agrada. Por eso es que la voluntad de Dios es que los seres humanos sean agradecidos, que le den gracias a Él. Dios está esperando que todo ser humano le dé gracias a Él. Es más, ¿para qué ir tan lejos? Que todos los que están aquí presentes sean agradecidos con Dios. Que tú le des gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas agradecido. Cuando uno agradece a Dios, amado, uno reconoce algo. Le está dando un lugar al Padre Celestial. Y está haciendo lo siguiente: Dios, de veras, gracias por tu apoyo. Muestra uno humildad. Sin ti, Señor, no lo hubiera logrado. A ti sean la gloria, la honra por este socorro, por esta ayuda. Hablaba con una persona hace unos días y yo miraba cómo agradecía. Les doy gracias por las oraciones, les doy gracias porque estuvieron orando por mí. Y cómo estoy agradecida, Dios metió su mano. O sea, no dejaba de dar gracias. No dejaba de dar gracias. Porque se le había ido el dolor, porque Dios había metido su mano, porque, bueno, tenía mucho de qué dar gracias. Amados, debemos aprender a ser agradecidos. Dice la Biblia que los que son agradecidos tienen parte en el reino de los cielos. Son parte del reino de Dios. El reino de los cielos no es para los malagradecidos, sino son para los que agradecen a Dios en todo. Amén. Pues así dice la Biblia: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Te das tu cuenta? Pero vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. 1 Tesalonicenses 4:2 en adelante dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí te da la explicación a qué santificación se refiere. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí vemos varios puntos. En esta lectura, en estos pasajes, hay varias ordenanzas de Dios. Y vamos a verlas rápidamente. ¿Cuál es la primera ordenanza? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir esto?
que tú te tienes que apartar de tu mala manera de vivir y consagrar tu vida a Dios. Que utilices tus pies para el bien, que utilices tus manos para el bien, que utilices tu vista para el bien, que utilices tus pensamientos para el bien, que tú vivas para Dios, que tomes en cuenta a Dios en todos tus caminos, que lo ames, que lo sirvas, que confíes en Él. Esa es la voluntad de Dios, que tú te santifiques, que dejes de hacer lo malo y que entregues tu vida a Dios, te santifiques, que si mientes, dejes la mentira, que si estás en fornicación, dejes la fornicación, que si estás en la inmoralidad, dejes la inmoralidad, porque Dios sabe que tú así vives, que muchos no lo toman en cuenta y por eso Dios manda que se santifique, que dejen de hacer lo malo, que se aparten de fornicación. Que no seas inmoral o fornicario. Eso es lo que Dios manda. Esa es la voluntad de Dios. Que no seas inmoral, que no seas fornicario, etcétera, etcétera. Pero también dice la Biblia que los esposos tengan en santidad y honor a la esposa. Y aquí es un mandato exclusivo para los esposos. Es un mandamiento de parte de Dios. No es una sugerencia. Que los esposos deben de estar al pendiente de que sus esposas vivan en santidad y en honor, o las tengan en honor a las esposas. Y que la esposa no esté en pasión de concupiscencia como lo hacen los gentiles. ¿Por qué? Porque hay esposos que descuidan el área íntima con la esposa. Porque están peleados. Porque hubo diferencias o lo que tú quieras. Y entonces, cuando alguien se separa de la esposa sin ningún motivo bíblico, pues tiene a su esposa de esa manera, en concupiscencia. Y eso no es la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que se vean, que la esposa esté así, que el diablo le esté tentando, o viceversa, que el esposo ahí, el diablo lo esté tentando, porque hay veces que las mujeres se niegan de alguna manera a estar con su esposo. Ni uno ni lo otro. Amados, la Biblia es muy clara. Tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué Dios menciona esto? Porque Dios les interesa los matrimonios. Eso es cristianismo. Así debe de ser, esa es la voluntad de Dios. No solamente es guardar todos los mandamientos que ya vimos, que fueron dados en el monte Sinaí, sino también esta es la voluntad de Dios. Que los esposos tengan en santidad a la esposa y que no la tengan en pasión de concupiscencia, como lo hacen ¿quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los inconversos, los que no son cristianos. Entonces, si alguien tiene a su esposa en concupiscencia, pues ¿dónde está tu cristianismo? O a la esposa, o al esposo, viceversa. Y bueno, hay que tomar en cuenta este punto. ¿Qué más vemos nosotros en esta lectura? No agraviar ni engañar a tu hermano. Esa es también la voluntad de Dios. No agraviar ni engañar ¿a quién? A tu hermano. Entonces todos aquellos que agravian a su hermano en la fe, al cristiano o al hermano de sangre o a su prójimo, vamos a ponerlo aquí, hermanos mexicanos como tú lo quieras ver, todos aquellos que agravian a su prójimo, que engañan a su hermano, pues no están haciendo la voluntad de Dios. Por ende, pues no van a ser parte del reino de Dios. Amados, qué importante es amar a nuestros semejantes. Qué importante es hablar verdad, no mentir, no lastimar a tu semejante, no ofender al esposo, no ofender a la esposa, no ofender a los hijos, no ofender a los padres, no ofender a tus amistades, no ofender a tu hermano en la fe, a tu hermana en la fe. No agraviar al hermano. Y cuando alguien agravia, cuando alguien engaña, pues está faltando a Dios. Y tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de hacer lo malo. Apártese de iniquidad, dice la Biblia, de todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Esto es palabra de Dios para tu vida. Vamos a ver un pasaje más. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. ¿Qué más es la voluntad de Dios?
1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál, Pedro? Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y es que, amados, últimamente la gente está tomando la Biblia, pasajes bíblicos, para justificar su pecado, para seguir en sus pecados. Y nosotros no debemos de hacer eso. Ningún cristiano debe de justificar un pecado con la Biblia. Porque aquella persona que haga eso, ya le está errando, ya le va a cerrar. Ningún pecado debe de ser justificado. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En pocas palabras, que no devuelvas mal por mal. Que trates bien a tus semejantes. Hermanos, amigos, la Biblia es clara. Dios quiere que vivamos un cristianismo real, de corazón, sincero, de amor. Todo tiene que ver con amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a nuestros semejantes, amor a nosotros mismos. O sea, Dios quiere que nos amemos también nosotros, porque también nosotros somos importantes para Dios. Tú también eres importante, todo ser humano es importante. Los mandamientos no son gravosos, los mandamientos de Dios. Los mandamientos es para tu bien, es para nuestro bien. Dios quiere que lo amemos en verdad, que amemos a nuestros semejantes en verdad. Que tú ames a tus hermanos de sangre, a tus seres queridos de sangre. Que amemos, inclusive ¿a quiénes? A nuestros enemigos. El amor. Entiéndase que los que van a ir al reino de los cielos son los que aman a Dios de esta manera práctica que estamos viendo. Pregunto yo, ¿no es digno Dios de amor? ¿No es digno de nuestro amor? ¿No es digno nuestro Señor Jesucristo de nuestro respeto? ¿De tu respeto? ¿De tu obediencia? ¿No te ha mostrado Jesús que te ama? ¿Que nos ama? ¿Y por qué no le amamos a Él como Él nos amó? ¿Por qué no amas a Jesús? Hay que amar a Jesús como Él lo pide, como Él es digno, para hacer callar la ignorancia de los hombres. ¿Quiénes? Insensatos. Amén. Y hay que tener cuidado con esos pretextos para hacer lo malo, sino debemos de ser realmente siervos de Dios. Entonces ya vimos un pasaje más de qué más es la voluntad de Dios. Vamos a ver uno más. San Juan 6:28. San Juan 6:28 y 29 dice algo muy importante, muy importante. ¿Qué dice la Biblia? Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los judíos le hacen esta pregunta a Cristo. Los judíos eran expertos en hacer obras. A ellos no les pesaba que tú les dijeras, haz esto para servicio a Dios. A ellos no les pesaba. A ellos les gustaba hacer eso. Pero no solamente les gustaba hacer eso, ¿verdad? Hacer cosas agradables a Dios, sino que también ellos desobedecían a Dios. Eso era lo triste, eso era lo lamentable. O también pues eran incrédulos. Entonces dice la Biblia, entonces le dijeron, ¿qué debemos? Le hacen una pregunta a Cristo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué le responde Jesús? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Esto es lo que ustedes deben de poner por obra. Que creáis en el que Él ha enviado. Eso también es la obra de Dios. Eso también es la voluntad de Dios. Que el ser humano crea en Jesús, crea en el Cristo, en el Hijo del Dios viviente. Pregunto yo,
¿Tú ya has creído en Cristo? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Dios? ¿Crees en aquel a quien el Padre envió? Pues esta es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios. Que tú tengas fe en Jesús. ¿Y qué tienes que confiar tú en Jesús? Debes de confiar en su amor. Debes de confiar en su buena voluntad. Debes de confiar en su compasión, en su misericordia. Debes de confiar en todas sus palabras, sus promesas. Debes de confiar en su sacrificio. Debes de confiar en sus advertencias. Debes de confiar en todo lo que Él ha advertido de lo que va a acontecer a todos aquellos que no quieran ser parte de Él, que no quieran tomarlo en cuenta, que va a haber un castigo. Debes de confiar en ello también. Pero también debes de confiar que Él puede perdonar pecados, que Él te puede hacer libre de la esclavitud del pecado. O sea, debes de confiar en Cristo un 100%. Debes de confiar que Él es Dios, debes de confiar que Él es el Salvador, debes de confiar que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Debes de confiar 100% en Jesús. No debes de dudar de Él nada, porque Jesús es verdad. No dudes de Jesús, confía en Jesús, confía en el amor de Cristo. Pero amados, no solamente debes de confiar en el amor de Cristo, sino también debes de confiar en sus advertencias. La palabra infierno la mencionó más veces Jesús que cualquiera de los discípulos o apóstoles. Él fue el que habló del infierno. Ese Jesús lleno de amor fue el que habló del infierno. Y yo no creo que Él haya jugado con esa palabra. Jesús no jugó con esa palabra. Él no engañó con esa palabra. No atemorizó a la gente con esa palabra. Esa no fue su intención. Él solamente describió que hay un lugar de tormento que van a ir los ángeles caídos. De hecho, el infierno fue hecho principalmente para los ángeles caídos, para los demonios. Pero si el ser humano va a hacer lo mismo que los ángeles caídos, pues también va a ir a parar a ese lugar. Amados, el infierno es algo horrible. Créemelo, es algo horrible. Es algo horrible. Hay personas que sufren con dolores insoportables, que la gente dice, ya llévame Jesús, ya llévame Jesús. Y me refiero a aquellos que son cristianos, cristianas. Porque tan doloroso, tan grande es ese sufrimiento, ese dolor que sienten en su cuerpo por esa enfermedad, que hay quienes se desmayan, hay quienes sudan, hay quienes dicen, no lo aguanto, no lo soporto, no tengo fuerzas, es doloroso. Y amados, la gente prefiere morir, le vienen ese tipo de pensamientos, porque ya no quieren sufrir. Es terrible el dolor que puede tener una persona en partes muy particulares del cuerpo, muy particulares. Bueno, ese dolor tan terrible que puede llegar uno a veces a sentir, o un dolor de muelas, o lo que tú quieras, pero ese dolor que es insoportable, que tú bien sabes, los que han tenido un dolor insoportable me entienden muy bien. Bueno, ese dolor es nada al dolor que va a haber en la condenación eterna. Y Jesucristo no jugó con ello. Hermanos y amigos, yo no quiero que tú vayas al infierno, yo en lo personal. Y yo soy un hombre de carne y hueso. Nuestro Dios es muy santo, muy puro, muy justo, muy recto, más misericordioso, más amoroso que cualquier ser humano. Él no quiere que tú vayas a parar a ese lugar. Por eso es que Jesús dejó el cielo para venirnos a mostrar el camino a la gloria eterna y alertarnos, miren, hay vida después de esta vida. Hay un lugar de tormento. No vayan a ese lugar. Mejor sigan el camino que yo les voy a trazar. Pero la gente se aventura y la gente decide si obedece o no obedece a Cristo. Valórenlo.
Medítenlo, piénsenlo. Es su vida, es su alma. Es nuestra vida, es nuestra alma. Pero toma en cuenta lo siguiente. A la verdad Dios es digno de respeto. A la verdad Dios es digno de amor. ¿Cuántas personas no respetan a su empleador o a su patrón? ¿Cuántas personas por guardar un trabajo son bien obedientes con el patrón? Son bien obedientes con la patrona. Son bien obedientes, o sea, bien obedientes, de veras, no les cuesta trabajo obedecer. Dios es más hermoso que tu patrón. No te debe de costar trabajo obedecerlo. Piénsenlo, valórenlo, medítenlo, reflexiónenlo. Tú puedes seguir con tu vida, tú puedes seguir trabajando, estudiando, superándote, pero tomando en cuenta a Dios en tu vida, respetando a Dios en tu vida. O sea, servir a Dios no quiere decir que vas a dejar de hacer tus actividades. No, tú vas a seguir con tu vida, pero tomando en cuenta a Dios en tu vida, guardando su palabra, amándolo a Él, respetando sus mandamientos, etcétera, etcétera. Es algo muy simple, pero es una decisión que tú tienes que tomar y que Dios quiere que tú consideres con todo tu corazón. Pues esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que creáis en el que Él ha enviado, porque los judíos tenían ese problema, no creían en Cristo, no creían que Él era el enviado, el Mesías, el ungido. Nosotros hemos creído, ¿verdad? Que Él es el ungido, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro todo. Él es digno de obediencia. Último pasaje de este punto, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, estamos viendo qué más es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué más es la voluntad de Dios? ¿Tener fe en quién? En Jesús. No solamente es obedecer, es tener fe en quién, en Jesús, que también tiene que ver con la obediencia. Aguas con la incredulidad. Debes de tener fe en Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, fíjate lo que dice la Biblia. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a volverlo a leer para que nos quede muy claro en nuestro corazón. Dice Pablo a los de Tesalónica, los está palomeando, les está motivando, les está resaltando su conducta tan hermosa, tan preciosa, que dice aquí Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, ¿de qué? De vuestra fe. La fe es una obra, es una acción correcta que el ser humano debe de poner por obra. Esa es la voluntad de Dios, que tú tengas fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amados, qué importante es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué sirve que obedezcas y no tienes fe? Reprobado. ¿Y de qué sirve que dices que tienes mucha fe, y que tienes mucha fe y que puedes tú orar y que los montes se van a trasladar al mar, etcétera, si no obedeces algo tan sencillo? Pues tu fe está muerta porque no tiene obras. Amados, la fe sin obras es muerta, ya lo vimos la semana pasada. Qué importante entonces es que la fe vaya acompañada con obras y que las obras vayan acompañadas con fe, con confianza. Amados, deben de tener fe. Deben de tener fe. Deben de confiar en Jesús, que Él está dando esta palabra para tu vida, que Él quiere tu bien, que Él dejó el cielo para mostrarte el camino y vayas a la vida eterna, que Él te ama, que Él te ama, que Él quiere tu bien.
pero que tú tienes que también seguirlo a Él. Siguiente punto de este estudio: los beneficios por hacer la voluntad de Dios. Claro está que hay beneficios cuando uno decide hacer la voluntad de Dios. Entonces ya explicamos qué es hacer la voluntad de Dios. No tiene solamente que ver con guardar los mandamientos de Dios, que hemos explicado en estudios anteriores, sino también tiene que ver con estos mandatos, estos preceptos que Dios nos da en estos pasajes que ya hemos citado. Los beneficios por hacer la voluntad de Dios, ya lo vimos. Mateo 7 dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿a dónde van a entrar? Al reino de los cielos. Entiéndase, van a poder ser parte del reino de Dios. ¿Quiénes? Los que obedecen. Es un gran beneficio, es un precioso beneficio. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿quién podrá entrar? ¿Quién querrá ser parte del reino de los cielos? Pues todos aquellos que renuncien a su mala manera de vivir y empiecen a obedecer y a confiar en Jesús, o hacer la voluntad del Padre. Ese punto ya lo explicamos. Los beneficios para hacer la voluntad de Dios, siguiente pasaje. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, ¿cuánta gente le tiene miedo a la muerte? La gente quisiera vivir todos los años, ¿verdad? Quisiera ser eterno aquí en la tierra, no quisiera ver morir a sus seres queridos y no quisiera él o ella morir. Y yo pregunto, ¿quién quiere morir de ustedes? ¿Quién quiere morir de ustedes? Bueno, yo por el momento no quiero morir, ¿no? Quizá habrá algún día que cambie de opinión, puede ser. ¿Pero alguien de ustedes se quiere morir al rato? Pues yo creo que no, ¿verdad? La vida es muy hermosa, la vida es muy bonita. Dios nos ha dado una vida para que la disfrutemos, no para que la malgastemos. Jóvenes, no malgasten su vida. Toma en cuenta a Dios en tus caminos. Vale la pena tomar en cuenta a Jesús. Es lo mejor que tú pudieras hacer, amada persona. Confiar en Él. Debes de esforzarte, debes de buscar de Jesús, debes de renunciar a aquello que te aparta de Dios, que ofende a Jesús. Debes acercarte a Él con fe, con confianza, como Él lo pide. Pues dice la Biblia, y el mundo pasa y sus deseos, aguas con el mundo, aguas con lo que este mundo te ofrece, porque es pasajero. El placer que vas a obtener en uno o en varios pecados es pasajero, es momentáneo. Y créemelo, es momentáneo. Porque luego vienen las terribles consecuencias. Luego vienen las adversidades. Luego vienen los sufrimientos aquí en la tierra y después de esta vida. Tienes mucho que perder. Si eres un buen matemático, te vas a dar cuenta que 1 más 1 es 1, ¿o no? No, ¿verdad? Entonces no somos buenos matemáticos, ¿verdad? Así hay muchos que no son buenos matemáticos en lo espiritual. Le están errando. Todos sabemos que 1 más 1 son 2. Todos sabemos que el pecado tiene consecuencias. Y vele sumando tú. Vele sumando. Y entonces la gente dice, no, ya no quiero sumar, ¿no? Ya olvídate, ahí deja, hay que quede. No, yo no soy buen matemático. No, sí lo eres, nomás que la gente no tiene temor de Dios. Amados, es tu alma, es tu vida, no la derroches, no la desperdicies, no vivas impíamente. Toma en cuenta a Dios en tus caminos. Dice la Biblia que en todos tus caminos debemos de reconocer ¿a quién? A Cristo. Hay que reconocerlo aquí. Hay hasta la letra de un canto, ¿no? Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia.
En todos tus caminos reconoce a Cristo y Él te guiará. De veras, la letra de los cantos refleja una experiencia de vivencia con Jesús. Es algo hermoso servir a Cristo, tomar en cuenta a Cristo en tus caminos. De veras que Jesús nos ayude día a día a reconocerlo a Él en nuestra vida y en tu vida. Entonces el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, vas a ir a la gloria eterna. Permaneces para siempre. Entonces, Jesús dijo en una ocasión, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Yo lo creo. Vas a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, si eres un enojón, aléjate de los enojos. Si eres un mentiroso, aléjate de la mentira. Si eres un codicioso, aléjate de la codicia. Así, de cualquier pecado que tú estés cometiendo, aléjate, arrepiéntete y busca a Jesús para que seas parte del reino de Dios. Deja la amargura, deja la envidia, los celos, etcétera. Siguiente pasaje, siguiente beneficio, por hacer la voluntad de Dios. Marcos 3:35 dice la Escritura, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, en pocas palabras, Cristo Jesús va a estar contigo. Aunque mi padre y mi madre me abandonare, decía el salmista, con todo ello Jehová me recogerá. Entonces, aunque tu padre y tu madre, tus seres queridos, la gente te hiciera el fuchi o que te discriminara por ser cristiano, porque tú ya vas a empezar a hacer lo correcto y quieres ser parte del reino de Dios y tienes que renunciar a tu pecado, a ciertas costumbres que ofenden a Dios, mira, aunque la gente te rechace, hay alguien que no te va a rechazar. Hay alguien que te va a cobijar. Ese es Jesucristo. Él te va a cobijar. Dice la Biblia, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Esa es mi hermana. Esa es mi madre. Entiéndase, vas a ser parte de Cristo. Cristo va a estar contigo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es la presencia de Jesús, créemelo! Es exquisita, es especial, es hermosa. Bueno, la lista sigue y es una lista grande. Último punto de esta enseñanza, las afectaciones por no hacer la voluntad de Dios. Ya lo vimos, Mateo 7 dice que no entrarás en el reino de los cielos. Te vas a perder. No serás parte del reino de Dios. Esa sería una gran tragedia. Pero vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 7 en adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. Las afectaciones por no hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, todos aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, ¿qué están buscando? Gloria, honra e inmortalidad. O sea, están echando una mirada a lo eterno. No viven para lo temporal, sino viven para lo eterno. Saben que hay vida después de esta vida y quieren estar con Jesús. Es una realidad, amados. Y dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí nadie se va a escapar. Es que yo soy del pueblo de Dios, es que yo soy judío, es que yo soy adventista, es que yo soy pentecostés, es que yo soy presbiteriano, es que yo soy católico. Mira,
seas judío, seas quien sea, la Biblia dice que hay ira y enojo para todos aquellos que hacen lo malo, sean judíos o no sean judíos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Va a haber consecuencias, va a haber adversidades, vas a tener problemas con tus semejantes, con tu Creador, en tu alma, etcétera. Y dice el judío primeramente y también el griego. Entiéndase, aquí no es de que pues yo estoy bien porque estoy en la iglesia correcta, porque estoy, o porque soy, no lo sé, pentecostés, por eso estoy bien con Dios. No, nada de eso. Recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor. Nunca se te olvide ese pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no basta con decirle Señor, Señor a Jesús. Pues dice la Biblia que va a haber ira y enojo al judío primeramente y también al griego. Y dice el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. A todo lo que hace, a todo aquel ser humano que haga lo bueno, ¿qué va a tener? Gloria, honra y paz. Pregunto yo, ¿tú que haces lo malo? ¿A poco tienes mucha paz en tu corazón? ¿Eres la mujer más feliz de San Cristóbal de las Casas o de la ciudad donde tú radicas? ¿Eres el hombre más feliz? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿O no hay paz? Amados, pregúntate si no hay paz, probablemente porque pues no tomas en cuenta a Dios en tu vida. No eres feliz. Cuando yo me refiero que no tienes paz, es que no, como que sientes tú que algo te hace falta. O sea, terminas algo y resulta ser que no eres tan feliz. Que no eres tan feliz. Logras algo y no eres feliz. Amados, ¿qué más felicidad puede tener un ser humano cuando tiene a Cristo Jesús en su vida? Él dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo te da paz, te soy honesto, pero es una paz momentánea. La paz que Cristo ofrece es una paz maravillosa, es una paz especial, es una paz única. Él te ofrece paz, gozo, amor, protección, te ofrece eternidad, te ofrece vida, nos ofrece mucho. Él ofrece mucho y a cambio lo que Él pide es fe, respeto y arrepentimiento. Es lo único que Él pide. ¿Es mucho? ¿A quién le conviene más? ¿Verdad que a nosotros? ¿Verdad que a ti te conviene? Amados, de veras, no me gustaría tomarme un café tan amargo a tu salud. No me gustaría a mí eso. No sé si me entiendan. ¿En dónde dan cafés? ¿Verdad que en los velorios? ¿Y qué ocurre en los velorios? Un difuntito. Qué lamentable sería, créemelo. Para mí va a ser muy triste, muy lamentable que me tome un café a tu salud, no habiendo arreglado tu vida con Dios. No, por no haber tomado en cuenta los preceptos de Dios, la voluntad de Dios. Será el café más triste que me tome, porque ¿sabes qué voy a pensar? Híjole, pudo haber aprovechado. Pero también puede ser que me eche el café más contento, ¿no? Más dulce, no me sepa tan amargo. Ese café me puede saber dulce porque sé que él o ella murió y partió con Jesús y se fue a la gloria eterna. Ya va a dejar de sufrir, ya va a dejar de llorar. Jesús va a enjugar sus lágrimas, va a secar sus lágrimas, va a estar con su oveja, con su hijo, con su hija.
No, pues entonces me vas a ver con una sonrisa de oreja a oreja, tomándome un café a tu salud, ¿de veras? Muy dulce. O a lo mejor ustedes se lo toman, ¿no? No es porque yo estoy deseándole aquí a alguien la muerte, sino simplemente quiero hacerte reflexionar con estos comentarios o estos ejemplos de que qué necesidad que tú te expongas tu entrega a Jesús cuando no tienes tú la vida segura. ¿O tienes tú la vida segura para el día de mañana? Ni tú ni yo la tenemos segura, ¿o sí? No, la verdad no. Quiero decirte que hace un par de meses estaban unos maestros formados para sus cambios, ¿verdad? Que tienen ellos de trabajo. Y resulta ser que una hermana en la fe ya casi llegaba a la meta, pero adelante para ver lo de su cambio. Pero resulta ser que adelante de ella había otra persona que ya iba a llegar a la meta a que le dieran su cambio. Y de repente ve ella, ¡pum!, que se cae el que iba delante de ella, la persona, el maestro, se cae, se desploma. Así se cayó. ¿Y qué pasó? No, pues se desmayó, a ver, échenle aquí, échenle allá, pum, pum. Amados, no volvió a la vida. Un maestro joven. La muerte le estaba esperando en esa fila. Pero él no sabía que la muerte ahí lo estaba esperando. Su cambio no fue cambio de escuela, sino fue cambio de lugar de su alma. ¿A dónde iría este maestro? Yo no lo sé. Pero si murió sin Cristo, sí lo sé. Es una pérdida la vida de ese ser humano. Se está condenando para siempre. Pero aquí lo particular es esto: una muerte fulminante. Le dio un paro cardíaco, un infarto. No se pudo hacer nada por él. ¿Y qué crees? Así ha habido varios. La muerte silenciosa está con todo lo que da. Cuídate tú y cuídame yo. Cuidémonos todos. La muerte silenciosa no está respetando a nadie. Amados, ¿qué quiero darles a entender? Vale la pena arreglar nuestra vida con Dios. No lo pospongas. No lo pospongas. Dios, dice la Biblia en su palabra, ir y anunciar que el reino de Dios está cerca. A la verdad, el reino de Dios, el reino de los cielos se está acercando a tu vida. Y tú tienes que dar un paso de fe, de obediencia. Amén. Tan clara que es la palabra de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Versículo 10, Romanos 2, 10 y 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No, pues es que él es judío, pues él ya tiene la gloria eterna. No, ¿cuál? ¿Cuándo crees? No, Dios no ve que judíos, no, Dios no ve, aquí Dios ve seres humanos, parejitos. ¿Crees o no crees? El que no cree ya ha sido condenado. Así de sencillo. Seas judío o no seas judío, mexicano o no mexicano, todo ser humano de toda tribu, lengua y raza que no crea en Cristo ya ha sido condenado. Así que para Dios así está la situación. Dice la Biblia, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aunque seas un líder, aunque seas un teólogo, un erudito o un recién convertido, no, aquí nada de que yo tengo tantos años y por lo tanto ya tengo el cielo ganado. Yo porque nada. Es fe y obediencia, perseverancia, amor. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Las afectaciones, dice, en llama de fuego para dar retribución, según Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
no les espera nada bueno a los desobedientes. 1 Pedro 4:17, que dice, nuestro último pasaje, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ojo, amados hermanos y amigos, y sobre todo tú que eres cristiano o cristiana, dice la Biblia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si los hijos no se van a escapar del juicio, si todos los cristianos van a ser enjuiciados y por lo tanto deben de guardarse de que no sean hallados culpables o seamos hallados culpables, si el juicio, Dios, no va, por ser hijos, no nos va a dejar sin juicio. No, todos vamos a compadecer, todos vamos a ser enjuiciados. Si los hijos van a ser enjuiciados, imagínate, dice aquí Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dando a entender Pedro, pobres de ellos o de ellas. Pobres, no saben lo que les espera. Amados, cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y meditemos unos momentos. Amados, era necesario la segunda parte para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Pues todos aquellos que no hagan la voluntad de Dios no van a poder ser parte del reino de Dios. A lo mejor tu manera de vivir no es agradable delante de Dios. Quizá tú digas, pues es que no soy tan pecador, no soy tan malo, no me drogo, no robo, no he asesinado, no soy inmoral, no soy adúltero, fornicario. Pero tú te justifiques y digas, pero sé que no soy tan perfecto, porque tú sabes que te das tus permisos para hacer lo malo, para ofender a Jesús, para no tomarlo en cuenta. Amado joven, hermano y amigo, amada persona, a Dios le ofende el pecado, le lastima, le desagrada, le molesta. Y a eso vino Jesús, a llamar a las personas a un arrepentimiento, para mostrarles el camino a la gloria eterna a través de Cristo Jesús, a través de la fe que deposite una persona en Jesús. ¿Quién le dirá a Jesús? Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Eres digno de amor, Jesús, eres digno de respeto.
Eres digno de nuestra confianza. Eres digno de nuestra obediencia. ¿Quién le dirá a Jesús? Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Porque yo tu siervo soy. Tu palabra dice, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Y te damos gracias por este acercamiento, Dios. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Pues esa
vuestra santificación. Apártese todo aquel que invoque el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Esa es la voluntad de Dios. Es un inicio, un nuevo inicio de vida, una nueva decisión firme, seria y radical. Un volver el corazón a Dios, un volver a aquel que es digno de ser amado, volver tu vida, tu alma, tu corazón. Él es digno de obediencia. Él es digno de respeto y temor, de ser amado. Porque Dios es amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Venga tu Espíritu a tratar con cada vida, oh Señor Jesús. Ven a convencer de pecado y de juicio con tu precioso Espíritu de Dios. Te lo suplicamos, oh Dios. Ven con tu Espíritu y ayúdanos, bendícenos según la necesidad de cada uno. Tú eres santo, tú eres puro, Dios. Sin santidad nadie te verá. Pon temor en nosotros y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, de Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.